Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo de Pascua. Quiere decir que nos estamos acercando muy rápidamente a la gran solemnidad de Pentecostés. Y creo que uno de los peligros más grandes que tenemos todos según van pasando los días de la Pascua es, que ir aflojando en la intensidad o pensar que hay que volver a, entre comillas, a lo de siempre, como si lo normal fuera la mediocridad, el poco empuje, el poco fuelle, el no tener entusiasmo, mientras que debería de ser todo lo contrario, que según van pasando los días de Pascua, más va aumentando en nosotros la alegría, el gozo, la esperanza de recibir al Espíritu Santo. Cada vez vamos siendo más conscientes de lo que significa Jesucristo resucitado. En cambio, muy en contraste con nuestra falta de aliento, nuestra falta de entusiasmo, que tantas veces nos domina, tenemos en cambio lo que nos va diciendo la liturgia, por ejemplo, en la oración colecta, donde hemos dicho: Señor, que siempre, como sabéis, nos referimos al Padre, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Es un párrafo maravilloso, es una oración que nos introduce a todo el misterio de esta liturgia dominical. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de cómo los discípulos, al ir creciendo el número de los discípulos de lengua griega, se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Entonces recordáis que es cuando los apóstoles deciden nombrar a los diáconos, puesto que no les parecía bien descuidar la oración y la predicación de la palabra de Dios para dedicarse a esas tareas, de beneficencia o labores de caridad. Dicen: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Y en cambio, en la primera carta del apóstol San Pedro, se nos recuerda algo fundamental que quisiera convertirlo en el tema de esta homilía, donde el apóstol nos dice: acercándonos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio real. Y aquí viene la clave de lo que Él nos quiere dejar, dicho: para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Mirad una vez más la expresión: también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, y nos estamos preparando a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el don del Espíritu, el Paráclito, que el Padre nos enviará por mediación del Hijo. Y en el Evangelio repetimos dos pasajes del Evangelio que acabamos de contemplar en estos últimos días de la cuarta semana de Pascua, donde por una parte Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio, y volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y es cuando Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por otra parte aparece también Felipe, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le replica Jesús: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mirad, después de muchísimos años de vida sacerdotal y de muchos años de vida misionera, estoy cada día más convencido que el gran problema de los católicos no es ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni la Santísima Trinidad. Que el gran peligro, que la gran dificultad
que la gran piedra de choque que tenemos todos es el misterio de la Iglesia. Nos cuesta mucho amar a la Iglesia. Nos parece muy fácil, muy bonito, muy enternecedor. Vamos a horas de adoración al Santísimo, escuchamos canciones de lo más melosas, todas: Jesús, te quiero mucho, yo sé que me amas, me llevas en tu corazón, yo te llevo en el mío. Bueno, todas esas cosas tan bonitas que a todos nos gustan tanto. Pero yo no sé si le tenemos el mismo amor al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que tenemos a la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo. Lo que no me explico es cómo nos puede decir la palabra de Dios en San Pablo que Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo es posible que Jesucristo ame a la Iglesia hasta el punto de dar la vida por ella y yo le tenga tan poco amor a la Iglesia y tan poco afecto a la Iglesia? Hay varias imágenes que son fundamentales para entender el misterio de la Iglesia. La Iglesia, que es la comunión con Jesús; la Iglesia, que es un solo cuerpo; la Iglesia cuya cabeza es Jesucristo; la Iglesia, que es la esposa de Cristo el Señor. Mirad, es importantísimo que sobre todo contemplemos en este tiempo de Pascua, ya preparándonos a Pentecostés, que contemplemos cómo es la Iglesia la que es templo del Espíritu Santo. Y me apoyo en algunas palabras, expresiones del Catecismo que creo que pueden ser muy iluminadoras. Por eso es importantísimo siempre contemplar la unidad de Cristo y de la Iglesia, que son cabeza y miembros del cuerpo, que implica, por supuesto, una distinción entre ambos en una relación personal. Por eso, este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la Iglesia, fue preparado, recordad, por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. Él se refiere a sí mismo en muchas ocasiones, en muchas parábolas, como el esposo. El apóstol presenta, San Pablo, a la Iglesia y a cada fiel como miembro del cuerpo de Cristo, como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Esto lo vemos de una manera preciosa en el libro del Apocalipsis, a la que Cristo amó y por la que se entregó hasta santificarla. La Iglesia es la que Él asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Mirad, hay unas palabras preciosas de San Agustín que os invito a contemplar a este respecto. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo Él en la cabeza, todo en el cuerpo y todo en cada uno de los miembros. Son palabras del Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, que es una preciosidad precisamente sobre el misterio de la Iglesia. El Espíritu Santo está todo Él en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no un pedacito del Espíritu, no un poco del Espíritu Santo, no un soplo del Espíritu, no, todo el Espíritu Santo está en todos y cada uno de los miembros de la Iglesia. Y es importantísimo tener esto siempre presente ante los ojos. Por eso el Espíritu Santo es el principio de toda la acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo, dice el mismo Papa. Él actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por eso Él tiene el poder, el Espíritu Santo, de construir este edificio espiritual que es la Iglesia. Qué maravilla es entender esto. Por eso, por los sacramentos, por el anuncio de la palabra de Dios, sobre todo por el bautismo, vamos quedando incorporados a este edificio. Cada uno tiene que reconocerse a sí mismo como una piedra viva dentro del edificio que es Cristo, pero cada uno tiene que reconocer qué clase de piedra es. Por eso a los apóstoles no les parece mal que se atienda a las viudas griegas como a las hebreas.
Lo que les parece mal es tener que hacerlo ellos. ¿Por qué? Porque ellos en el edificio tienen otra tarea, que es dedicarse a la palabra de Dios. Y si es por el anuncio de la palabra, por los sacramentos que hacen crecer y curan los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, por las virtudes que todos tenemos que poner en práctica, así, por eso, y fijaros que nos estamos preparando a Pentecostés, tenemos que hacer especial mención de los carismas en la Iglesia. Los hay extraordinarios, los hay otros que son más sencillos y más humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente un servicio a la Iglesia. Los carismas siempre están dados a las personas para edificar la Iglesia, para el bien de los hombres y para las necesidades de toda la humanidad. Por eso los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que lo recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. Y alegrarme de que otro tenga un carisma que yo no he recibido, porque el don que esa persona ha recibido me está haciendo bien a mí, y el don que yo he recibido no es para mi vanagloria, sino para ponerme al servicio del resto del cuerpo de Cristo. Por eso los carismas constituyen tal riqueza, siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, que es la verdadera medida de todos los carismas. Mirad, amar a Jesucristo, amar a Dios, todo eso lo entendemos todos perfectamente. Nos cuesta muchísimo, muchísimo más amar a la Iglesia. Pero la medida de un verdadero cristiano se mide de una manera muy específica por su amor a la Iglesia. Me encantan esas palabras que se dicen del gran padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt. Dilexit Ecclesiam, amó a la Iglesia. Ojalá que se pueda decir eso de cada uno de nosotros. La gente que me conoce sabe que amo a la Iglesia. La gente que os conoce a cada uno de vosotros os ve como una persona que ama a la Iglesia, que defiende a la Iglesia, que protege a la Iglesia, que quiere que la Iglesia crezca, que la Iglesia madure, que la Iglesia sea santa en sus miembros, que los dones que todos hemos recibido son para la edificación de la Iglesia, para hacer más hermosa la Iglesia, para amar a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Amar a la Iglesia como la ama Cristo, que es su esposa, y la hace infinitamente bella porque participa de la belleza infinita de su Señor, de su cabeza, de su esposo. Benditos nosotros si somos capaces de entender esto. Benditos nosotros si tenemos la madurez de saber ver más allá de los aparentes defectos de sus miembros, los defectos de sus pastores, caramba, más allá de tus propios defectos, que también son defectos de un miembro de la Iglesia que eres tú. Pues benditos nosotros si sabemos entender esto. Saber que nosotros hemos sido llamados por el Señor para amar a la Iglesia, para edificar la Iglesia, para ser conscientes de que la Iglesia la conformamos todos en la medida en que nos dejamos unir unos entre otros y con Jesucristo por el Espíritu Santo. En la medida en que vea al otro como una persona diferente de mí, como una persona a la que no amo, una persona que no valoro, a una persona por la que no estoy dispuesto a dar la vida, quiere decir que no la amo como la ama nuestro Señor Jesucristo. Que se pueda decir de nosotros lo que San Pablo dice de Jesús. Jesucristo me amó y se entregó por mí. Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Que tú y yo amemos a la Iglesia y nos entreguemos por ella.